es que esa práctica busca producir nuevo conocimiento en un campo. Y cuando hablo de campo, bueno, también podría ser en una disciplina, ¿no? Pero generalmente cuando trabajamos desde el horizonte educativo y pedagógico y específicamente, por ejemplo, cuando decimos educación para la inclusión, estamos hablando de un campo, ¿no? Yo lo entiendo así, ya hemos venido señalando que la noción de campo surgió desde la sociología con un autor que se llama Pierre Bourdieu, que entiende que se trata de un espacio social y simbólico en el que están ubicados unos agentes sociales, unos discursos, unas prácticas, que existen unas posiciones y oposiciones, y que cada agente social dentro de ese campo cumple un rol. Pero lo más importante, creo yo, no es producir conocimiento por producirlo, sino apropiar críticamente ese conocimiento del campo. La apropiación crítica es fundamental, entonces generar usos sociales de ese conocimiento. Esa parte es un poco más difícil, ¿no? Pero se supone que uno como investigador pues está haciendo un aporte en el conocimiento que contribuiría eventualmente a transformar procesos, aspectos institucionales, aspectos que tienen que ver con la comunidad, ya con asuntos estrictamente curriculares, pedagógicos, didácticos. La investigación se apoya, ¿sí? Digamos, se ubica en unos enfoques específicos. Cuando yo utilizo el término enfoque, me estoy refiriendo a los aspectos epistemológicos propiamente dichos. Y como yo les he venido planteando la metáfora, pues nosotros tenemos como desde el punto de vista ontológico y epistemológico, tendríamos muchas dificultades para acercarnos a lo real. Esto lo ha explicado tanto la filosofía como el psicoanálisis. Y generalmente lo que hacemos es como utilizar unas mediaciones, unos filtros, unas formas de acercarnos a lo real. Y ahí es cuando hablamos de la realidad, digamos en términos más kantianos de la palabra. Y en ese sentido, entonces Habermas nos dice, bueno, teniendo en cuenta esa relación conocimiento-interés, es posible, por ejemplo, identificar tres grandes enfoques, que son de los que casi todo el mundo habla en ciencias sociales. En el empírico analítico, el histórico hermenéutico y el crítico social. El enfoque empírico analítico busca ser más explicativo, busca establecer más relaciones causa-efecto, tiende a ser más cuantitativo, utiliza más el método científico, cosas así. El hermenéutico tiene otra pretensión que es más comprensivo e interpretativa en un horizonte histórico, ¿no? Trabaja más con los textos, aunque también puede trabajar desde lo empírico con los testimonios, los relatos, etc. Entonces, ese también puede funcionar. Y el crítico social tiene una pretensión distinta porque va más allá de comprender o más allá de medir o establecer relaciones causa-efecto, y es básicamente hacer investigaciones o producir conocimiento para transformar la realidad, ¿no? Para aportar a la transformación de la realidad. Otra cosa importante cuando hablamos de unas condiciones, además de declarar un enfoque, es que el investigador debe construir un objeto de estudio, debe construir unos propósitos o unos objetivos que son súper importantes y debe progresivamente construir los métodos, las técnicas y los instrumentos. En la tablita ustedes van a encontrar enfoque, una columna que se llama enfoque, una columna que se llama método y otra columna que se llama técnica e instrumento. Entonces, para mí esa relación es muy importante y es clave que el investigador la tenga en cuenta. Entonces, el enfoque primero al que me voy a referir realmente ya no es como tan utilizado. O sea, realmente hoy en día es muy difícil que alguien diga yo estoy utilizando un enfoque positivista. Eso no sería como muy frecuente. Pero es importante señalar que originalmente el positivismo es una corriente epistemológica que busca objetivar la realidad, especialmente a través de la cuantificación, la medición, la experimentación. Ahí generalmente se emplean métodos como el método experimental, el método cuasi experimental, el método longitudinal, y las técnicas e instrumentos generalmente tienen que ver con mediciones que buscan explicar, que buscan predecir, que buscan comprobar hipótesis. Está el enfoque hermenéutico, que al menos yo lo divido en tres partes.
Uno, es posible trabajar el enfoque hermenéutico desde las fuentes vivas. Recordemos que la hermenéutica busca interpretar, comprender, entender lo que ocurre en una situación específica que está ubicado en unas coordenadas de tiempo y espacio. Las técnicas y los instrumentos que generalmente acompañan este trabajo con fuentes vivas, pues son las entrevistas, que como ustedes saben, pues hay distintas, ¿no? Hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas, a profundidad, pero también hay entrevistas narrativas, pero también hay entrevistas temáticas, pero bueno, hay como de distintas posibilidades. Eso en los manuales de investigación, pues uno puede encontrar eso. Están los grupos focales que pues se trabajan en grupos, son colectivos, generalmente debe trabajarse sobre la base de una conversación como informal que progresivamente va entrando en la materia específica. Están los grupos de discusión que también son parecidos al grupo focal, solo que quizás el grupo de discusión no es tan informal, sino que va como directamente a la temática de lo que se esté trabajando en la investigación, y algunos talleres que permitirían producir textos, porque para hacer hermenéutica se requiere el texto, ¿no? Eso que ven ustedes entre paréntesis, guías, son los instrumentos. Entonces, la entrevista es una técnica, el grupo focal es una técnica, el grupo de discusión es una técnica, el taller es una técnica. Y lo que va entre paréntesis es la guía o el protocolo o el cuestionario o los criterios para hacer ese tipo de cosas. Y ya en esta última parte encontramos otro enfoque que es el crítico social, que como ya lo hemos señalado, pues tiene una pretensión de transformación, de poder incidir en otros en procesos de cambio, llámese en comunidades, en instituciones, en escuelas y demás. Generalmente ese enfoque se sintoniza muy bien con métodos como la investigación-acción, la investigación-acción participante, la investigación-acción educativa y la sistematización de experiencias. Muy importante eso. Existe un sinnúmero de técnicas e instrumentos para hacer esto, ¿sí? O sea, aquí, desde las que ya hemos hablado, como la observación, la entrevista, el grupo focal, todo eso aplica, es válido utilizarlo acá, pero también hay otras que tienen, digamos, una intención más interactiva, más participativa, más colaborativa, más de diálogo con la gente. Entonces ahí encontramos una perspectiva que es el taller pedagógico. Por ejemplo, si ustedes revisan, el profesor Alfredo Guizo ha venido haciendo unos aportes importantes sobre los talleres pedagógicos, cómo se desarrollan, cómo se llevan a cabo.